Bueno, dice, para estabilizar un árbol parcialmente arrancado durante una tormenta, se amarran los cables A, B y AC a la parte alta del tronco y después se fijan barras de acero clavadas en el suelo. Si la tensión en el cable AC es de 4 kN y la fuerza ejercida en la punta, en él apunta por los cables, pertenece al plano IZ, la fuerza ejercida acá, ¿sí? Pertenece al plano, está mal, la fuerza ejercida en A apunta por los cables en el plano IZ, calcule el esfuerzo en el cable AB, la magnitud y la dirección de la resultante de las dos fuerzas. Está mal redactado, esto es, estas dos, de estas yo conozco que el esfuerzo del cable es 4 kN. Y la fuerza que está ejercida en el punto A, ¿sí? Esta está representada, tiene componentes en el plano IZ únicamente, ¿sí? Esas serían las condiciones. Dice, calcular el esfuerzo en el cable AB y la magnitud y la dirección de la resultante de las dos fuerzas. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que partir del equilibrio, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer siempre en equilibrio, y en este caso que estamos hablando, en este caso, en este punto concurren todas las fuerzas. ¿Qué fuerzas concurren? Concurren la fuerza de los tensores, ¿sí? Y la fuerza que ejercen sobre el punto, como sería el punto de apoyo de los tensores. Entonces tenemos esas tres fuerzas que te vamos a tener que analizar. Pero ¿cómo vamos a descomponer cada una de esas fuerzas? ¿Cómo la vamos a analizar? Lo que tenemos que es ver cada uno de los planos donde está aplicado esos tensores, ¿sí? Entonces yo acá lo que le hice, separé. ¿Hay alguien en espera? Sí. Lo que hice es separar cada uno, ¿sí?, de los tensores como para ir analizando, ¿sí? Entonces, si yo sé que este es el esfuerzo, vamos a ir a dibujar. Upa, ¿qué pasó? Ahí estamos, bien. Bien, si este es el tensor, ¿sí? Si nosotros estamos analizando el nudo, recuerden que si estamos analizando el nudo, es lo que representa el nudo, si que es este el punto A. Si está traccionando, si el nudo tracciona, la barra tracciona, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? El nudo tracciona, la barra tracciona. Entonces, nosotros estamos aplicando un sistema de fuerzas concurrentes. Entonces, en este caso, que tenemos la barra, el tensor que teníamos de dato, que es el FC, va a tener una componente que va a ser una componente en el eje Y, en este caso, entonces voy a tener FAC en I y una componente que va a estar en el plano, ¿sí? Esta fuerza es una componente que está en el plano FAC, que es una componente que está en el plano ZX. Eso es en principio que tengo que ver cómo se va a descomponer. Entonces, siempre se va a descomponer en estos casos en la fuerza que yo tengo, en una fuerza en el plano y en una fuerza en uno de los ejes. Entonces, en función de qué voy a obtener esa fuerza, la voy a obtener en función de este ángulo en este caso, ¿sí? O de este es lo mismo. Entonces, me va a quedar que F, voy a tener FAC y va a ser igual a FAC por ¿quién? ¿Por quién? Por el coseno de 25, de claro, 45 grados. por el coseno de 45 grados, ¿sí? Y después F, voy a tener A, C en el plano ZX, en ese caso va a ser FAC por el seno de 45 grados, ¿sí?
que es esta componente, la que tenemos acá. Bien, esa componente que está acá, que la descompusimos ahí, si lo vemos, es lo mismo que pensarla acá en el plano, ¿cierto? Es esa, si yo la llevo al plano. Y esa componente va a tener una componente en el eje X y una componente en el eje Z, según esta convención. Con respecto a qué ángulo lo voy a hacer, a este ángulo. Por eso siempre vamos a tener un ángulo que es en elevación y un ángulo que es en el plano, ¿sí? En el plano horizontal. Por lo tanto, entonces yo esta componente la voy a descomponer en otras dos, que es F AC Z y F AC en I. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? ¿Cómo la voy a descomponer? Si es en Z, ¿qué componente va a ser? Z es este. Si esto es 25 grados, Z, esto es F A Z en Z, ¿no? AC, perdón, AC en Z. ¿Qué sería? Sería igual a F A Z en ZX por, ¿quién? Coseno de 45, coseno de 25 grados. Y esta otra sería FAC ZX por el seno de 25 grados. ¿Sí? Profe, ahí en el segundo no sería FACX, en el de abajo. Ay, sí, 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 FACX, correcto. Es eso. Vamos a borrar lo que quede prolijo. FACX. Profe, el Sí. coseno y el seno de 45 grados en ACI y ZX, ¿no están al revés? ¿Al revés? ¿Por qué al revés? Ah, porque, en realidad, porque fíjate que este es 45 grados, ¿sí? Y esto también es 45 grados. Si lo hacemos con el ángulo de elevación, sí, podríamos decir que con el ángulo de elevación, podríamos poner, este sería seno de 45 y Claro, seno de o sea, lo puedo 45 tomar de grados. los dos ángulos Pero como es 45 grados, este es lo ángulo, como mismo. usamos con en este caso es lo mismo, ¿sí? Pero eso Bien, tengan sí. cuidado también, porque en la práctica los ángulos, por supuesto, en este caso, igual ahora el otro lo vamos a analizar, el otro cambió, pero en este caso como era 45 grados, cualquiera podríamos tomar, si no, siempre vamos a tomar el complementario, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, en principio es ese, ¿sí? Entonces ahí descompusimos esta fuerza, este vector, en sus tres componentes, en Y, en Z y en X. Y lo mismo vamos a tener que hacer con el otro. Entonces, con este también. Siempre presten atención que lo que se genera entre, acá lo que es... Bien. Ahí. Siempre lo que se genera es entre un punto, ¿sí? Se genera un plano. Siempre es importante encontrar ese plano, ¿sí? Ese plano, que siempre hay, este es un plano, y acá tenemos otro plano. Y sobre ese voy a tener que trabajar. Entonces, en este caso, el vector era un vector que era se llamaba FAB. Ese vector FAB va a suceder exactamente lo mismo. Va a tener una componente. A ver, hay alguien me parece. Va a tener una componente en I, FABI, y una componente
que está en el plano, ¿sí? Que es la proyección, sería una componente, en el plano, en este caso, x, z. ¿Sí? Que sería esto que yo vería acá. ¿Sí? Lo que tengo ahí es esa proyección. Por lo tanto, después lo que voy a tener que hacer, esta fuerza, voy a tener que descomponerla en unas componentes tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, ahora, ¿qué nos va a quedar? Que F, A, B en Y va a ser igual a ¿quién? A F a B por, fíjense que este es el ángulo de elevación, ¿sí? Acá. Este es 40 grados, ¿sí? Entonces, ¿qué sería? ¿Qué componentes serían? ¿Qué función trigonométrica? Para sacar FABI, que es esto. Si este es el triángulo, El seno. claro, es el seno de 40 grados. ¿BA seno? Claro, el seno de 40 grados, Es retarde. ¿eh? No, digo que lo dije retarde, digo. Ya lo habían dicho, digo. Por eso. Hay delay capaz. O si no, sería el coseno de 50, ¿sí? Cualquiera de los dos estaría bien. Y después tenemos F, A, B en el plano XZ, y ese va a ser igual a F a B por el coseno de 40 grados. Y esta última, lo que voy a tener que hacer es descomponerla en sus dos componentes en los ejes, ¿sí? Entonces voy a tener una componente en el eje X, perdón, y otra componente en el eje Z. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Es FA BXZ por, y en este caso, fíjense que si esta es la función, este es F A BXZ, esto es 40 grados, ¿sí? Este ángulo que estoy marcando acá es 40 grados. Por lo tanto, Seno. la componente en X, no. La componente en X, coseno. Coseno. Sería coseno de 40 grados. Y la componente en Z, sería el seno, claro, ahora sí, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos nuestras fuerzas y la descompusimos en todas las componentes en las cuales se planteaba. Después, lo que dice es, el problema dice que la reacción o la reacción o la resultante de este sistema va a tener una componente única que va a estar dada en Y que va a estar dada en Z, ¿sí? Entonces, esas van a ser, entonces voy a tener una RI y una RZ. Entonces, para saber, entonces, si yo quiero lograr el equilibrio, yo lo que tengo que, voy a duplicar, voy a poner otra. Profe, ¿podés volver 2 segundos a la anterior? A la que ¿Ahí hicimos está? primero. Sí, ahí. A la otra. Ahí Ah, está. perfecto, bien, porque había copiado algo mal. Ahí está. Profe. Sí. Yo ahí no entendí por qué en X sería coseno y en Z seno. A ver, voy a achicarlo un poco más esto. No.
Voy a llevarlo en, bueno, esta parte, esto de acá. Sí, eso, sí. ¿Para qué voy a tratar de copiarlo acá? Bien, entonces ahí yo lo que tenía era, bueno, mi eje era un eje así, ay, perdón. Ahí, voy a dibujar los ejes, ¿sí? Así, esto era Z, esto era Y, y ponerle que por acá, vamos a ponerlo de otro color. Ahí. Esta era la proyección de F A, B en el plano Z, I, ¿sí? A ver, ¿qué puse acá? ¿Puse I? Perdón, ¿eh? Creo que era X. X, pero es lo mismo, es lo mismo. Ah, X. Y es el vertical. Esto, me parecía que había... Esto es X. Entonces, esto es X, ahí. Y en el dibujo, fíjate que acá, el ángulo este es de 40 grados, ¿sí? Ese ángulo es 40 grados. Este ángulo esto es 40 grados, ¿sí? ¿Está bien? Entonces voy a tener acá una componente que es FABX y una componente acá que es FABZ, ¿sí? Si este es el ángulo, ¿sí? Si este es el ángulo, este es el cateto adyacente. Por lo tanto, ahí sería, no sé, vamos a revisarlo si lo hice, capaz que no lo hice, ABZX, que sería el vector, que tengo que descomponer esos dos ejes. Como es el cateto adyacente, sería el coseno de 40 grados. Y en este otro caso, esta componente es el opuesto, ¿sí? Y el opuesto es seno, ¿está bien o no? Entonces queda FABZX por el seno de 40 grados. Por eso me parece que pusimos así. En X coseno y en Y seno. ¿Sí? ¿Lo ves este ángulo? Sí. Bueno, entonces en función de eso yo pude descomponer a mis fuerzas. Bien, y ahora lo que tengo que plantear en este caso es el equilibrio, ¿sí? Entonces yo lo que sé, si quiero saber, voy a poner esto más chiquitito, voy a poner otra hoja. Voy a traer esto para acá. Bueno, entonces, en función de lo que nosotros tenemos, lo que vamos a plantear acá es la sumatoria de las fuerzas, ¿sí? Entonces voy a tener sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z. Entonces yo acá voy a tener sumatoria de fuerzas, ya vamos a terminar. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y
y sumatoria de fuerzas en Z, ¿sí? Voy a tener esas. Lo que voy a tomar es de cada una las componentes, ¿sí? Las componentes de cada uno de los vectores. Cuando tenían X, voy a tomar esta, que es FAC en ZX por el seno de 25. FAC ZX era igual a FAC seno de 45, ¿sí? Entonces me queda esta componente por el seno de 45, y acá presten atención en los signos, ¿sí? Entonces es importante, si bien no los pusimos acá, cuando vamos a analizarlo, lo que vamos a tener acá es, por ejemplo, la componente FAC en X es negativa. La componente FAB es positiva, ¿sí? Y esto es igual a 0, porque nos decía que no había reacción en ese plano. Y después teníamos, bueno, en cada una las componentes, ambas componentes de los vectores de AC y AB son negativas, ¿sí? FAC en I menos FAC en Z más una RI es igual a 0. Y después tenemos menos, también, no, acá es positiva, más FAC en Z más F, esto es AB en Z menos RI, menos RZ, perdón, es igual a 0, ¿sí? Que serían las componentes que nos afirman que tiene en ese punto. Bueno, y de acá nosotros conocemos AC, la conocemos, lo que no conocemos es AB, y no conocemos ni RI ni RZ. Y de acá lo único que tienen que hacer es, a través de plantear un sistema de ecuaciones, hallar esas incógnitas, ¿sí? Pero lo importante en todos estos ejercicios es describir, darse cuenta estas situaciones, ¿sí? ¿Cómo voy a descomponer? Siempre voy a tener un ángulo en elevación y un ángulo en el plano, ¿sí? En el plano en el cual, en este caso es el ZX, en otros puede ser cualquier plano que un plano de referencia. Bueno, este es otro ejercicio que también sería bueno que después se los comparto, como para que, bueno, igual si tienen el video, este está, como les dije, está extraído del Giveler, como para que lo sumen a la práctica y lo puedan completar. Bueno, ¿alguna pregunta? Y así ya... No, para mí está claro. ¿Sí? Bueno, la idea es que practiquen, ¿sí? Acá no hay nada más que es eso.